Más allá de la codependencia, por Melody Beattie. Dedicatoria. Una noche, en un sueño, vi un grupo de gente. Era un grupo de personas meritorias, dignas de amor. El problema era que ellas no lo sabían. Estaban como encantadas, confundidas, reaccionando a alguna locura que les ocurriera hace largo tiempo. Estaban ahí, en cuerpos adultos, pero de muchas maneras aún eran niños, y estaban asustadas. Estas personas estaban tan ocupadas protegiéndose a sí mismas y tratando de averiguar qué significaba todo, que no hacían lo que más necesitaban hacer: relajarse, ser quienes eran y permitirse a sí mismas brillar. No sabían que estaba bien que dejaran de protegerse a ellas mismas, no sabían que está bien amar y ser amadas, no sabían que podían amarse a sí mismas. Cuando desperté, me di cuenta de que yo era una de ellas. Este libro está dedicado a nosotros, a los niños adultos en recuperación y a los codependientes, para que despertemos cada una a nuestra belleza, la de los demás y la de la vida. Por ayudarme a hacer posible este libro, le doy gracias a Dios, a Nicole, Shane, Mom, John, Becky, Terry, Ruth, Scott, Lee, Linda, Caroline y a mis lectores. Algunos me alentaron y me inspiraron a escribir, otros me soportaron mientras lo hacían. Reconocimientos. Primero, quiero brindar un reconocimiento a todas las personas en recuperación que compartieron conmigo sus historias, le dieron vida a mi trabajo. También quiero agradecer las contribuciones del Dr. Tim Seckmack, miembro fundador y primer presidente de la Asociación Nacional para Hijos de Alcohólicos, y al maestro Bedford Combs, presidente fundador de la Asociación de Carolina del Sur para Hijos de Alcohólicos. Sus trabajos me ayudaron a comprender el proceso de la recuperación y ellos me ayudaron a crecer. Introducción. ¿Has estado escribiendo algunos artículos sobre experiencias personales últimamente?, le preguntó la mujer al escritor. No, le respondió el escritor, he estado ocupado teniéndolas. Ruth Peterman. Este es un libro acerca de la recuperación. De hecho, este es un libro que se refiere a la continuación de nuestra recuperación. Lo he escrito para personas que están recuperando de las formas en las que se han permitido a sí mismas ser afectadas por otras personas y por sus problemas. Lo he escrito para personas que se están recuperando de la codependencia, de la dependencia química y de temas concernientes a niños adultos. Lo he escrito para las personas que están luchando por dominar el arte del cuidado de uno mismo. Ya no seas codependiente, mi último libro, tiene como propósito ayudarnos a terminar con el dolor y tomar el control sobre nuestras propias vidas. Este libro trata acerca de qué hacer una vez que el dolor ha cesado y hemos empezado a sospechar que tenemos una vida por vivir. Trata de lo que sucede después. Veremos la recuperación, la recaída, el trabajo que debemos hacer con nuestra familia de origen y cómo proceder una vez que hemos hecho esto. Hablaremos acerca de las relaciones. Hablaremos también sobre conceptos tales como el sometimiento y la espiritualidad. Hablaremos acerca de muchas ideas: lidiar con la vergüenza, crecer en autoestima, superar la privación, compartir la recuperación con nuestros hijos e ir más allá de las relaciones que nos atraen fatalmente con el propósito de encontrar relaciones que funcionen. Cuando comencé este manuscrito tenía una larga lista de pedacitos de información diseminados que quería reunir. No estaba segura de cómo podrían acomodarse juntas estas ideas. Cuando dejé de tratar de controlar, el libro tomó, como lo hacen algunos, una vida propia única y a veces sorprendente. Ya no seas codependiente, analiza el inicio de nuestra recuperación. Este libro trata de los temas centrales de la recuperación, del trabajo con las nueces duras de pelar y de cuestiones más sutiles. En retrospectiva, ha surgido primordialmente como un libro acerca de cómo crecer en el amor hacia uno mismo y de nuestra capacidad para afirmarnos y nutrirnos a nosotros mismos. Una concomitante de este proceso es crecer en nuestra capacidad de amar a los demás y para dejarlos, a ellos y a Dios, que nos amen a nosotros. Este libro está basado en la investigación, en mis experiencias personales y profesionales y en mi opinión.
A través del mismo intentaré atribuir todas las ideas, teorías y citas a las fuentes correspondientes. A veces es difícil hacer esto en el campo de la recuperación porque mucha gente dice las mismas cosas. Las historias de casos que he empleado son verdaderas. He cambiado nombres y detalles para proteger la privacidad de la gente. He incluido actividades al final de algunos capítulos. Ustedes pueden anotar sus respuestas en un diario o libreta por separado. Por cierto, este libro no trata acerca de cómo hacer cambiar o ayudar a otra persona. Trata acerca de cómo estar bien nosotros mismos para que podamos seguir ayudándonos a mejorar nuestras vidas y hacer mejores nuestras relaciones. Un viejo adagio dice, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Empero, otro dice, enseñamos lo que más necesitamos aprender. Los escritores dicen, son maestros. Es posible, escribió Laurence Bloch, ver todo lo que escribimos como una carta dirigida a nosotros mismos, diseñada para transmitir a una parte de nosotros la lección que otra parte ya ha aprendido. Yo he aprendido al escribir este libro. Espero que ustedes obtengan el mismo provecho al leerlo. Parte 1. Recuperación. La recuperación es posible cuando lo divertido se vuelve diversión, el amor se vuelve amor y la vida se vuelve digna de vivirse. El movimiento de recuperación. Empecé a cuidar de mí mismo y me siento tan bien que no voy a detenerme, no importa lo que sea. Anónimo. Algo emocionante está sucediendo por todos lados. Veamos qué es. La historia de Carla. Hace 2 años, Carla pensaba que ella estaba loca y que su horario era normal. Bueno, casi normal, decía Carla, maestra de escuela primaria, de 35 años de edad e hija de una emprendedora familia de profesionistas. De 6 a 8 de la mañana, Carla trabajaba en una guardería. De 8:30 a 12 p.m. daba clases en una primaria. De 2 a 6 daba clases en un programa especial vespertino. Para salvar a una mujer de no ir a un asilo, Carla se había mudado a vivir con una víctima del síndrome de Alzheimer. De modo que de las 12:30 a.m., Carla corría a casa a prepararle la comida a su compañera de cuarto. A la hora de la cena, Carla corría de nuevo a casa a hacerle la cena a su compañera de cuarto. Varios años antes, mientras trabajaba en la prisión estatal, Carla se había hecho amiga y luego se había enamorado de un interno, fenómeno peculiar de muchas personas que se identifican con la codependencia. Luego de lavar los platos de la cena, Carla se apuraba a llegar a la prisión para visitarlo. A las 9 p.m., Carla volaba a casa para acostar a su compañera de cuarto. En su tiempo libre, Carla trabajaba como voluntaria 40 horas al mes para el Centro de Salud Mental del Condado y además daba clases de catecismo los domingos. Aparte de esas actividades como voluntaria, Carla le ofreció usar su casa sin pagar ninguna renta a una familia que conoció en la sala de visitas de la prisión. Podía hacer esto porque había dejado su casa vacía cuando se mudó a vivir con la paciente de Alzheimer, nos cuenta Carla. Yo creía que lo estaba haciendo todo bien, estaba haciendo todo lo que la gente esperaba de mí, estaba siendo buena con los demás, estaba siendo buena cristiana. Una cosa que no podía entender es por qué todos estaban furiosos conmigo. La otra cosa que no podía entender era por qué me sentía enloquecer y deseaba estar muerta. Los familiares de la mujer con la que vivía se enojaron conmigo por decirles lo enferma que estaba y la cantidad de cuidado que necesitaba. Mi novio estaba furioso conmigo. Mis jefes estaban disgustados porque me la pasaba enfermándome y faltando al trabajo. Y la mujer que vivía en mi casa se enojó porque cuando ella comenzó a trabajar empecé a pedirle que pagara renta. No sabía cómo me sentía. Al hacer memoria no he podido recordar haber sentido alegría, tristeza, nada. Sabía que estaba físicamente enferma. Mis piernas y pies estaban tan hinchados que algunos días no podía caminar, pero no iba al doctor porque no quería molestarlo. No quería molestar al doctor, dice Carla, meneando la cabeza. Las cosas ya eran absurdas, pero estaban a punto de volverse más absurdas aún. La mujer que vivía en casa de Carla se indignó tanto de tener que pagarle renta que se fue. Carla se mudó otra vez a su casa.
En cuestión de días, la calefacción se descompuso, el drenaje se rompió, el sótano se inundó y los roedores dañaron las tuberías de gas y la casa casi explota. Un vecino que estaba vendiendo su casa usó una descripción equivocada del terreno y en vez de vender su propiedad vendió la casa de Carla. Y un faisán voló a través de la ventana, se decapitó y correteó por la casa como un pollo sin cabeza y a punto de morir, justo como yo, recuerda Carla. Poco después, el novio de Carla, un alcohólico, fue liberado de prisión. En las 2 semanas siguientes empezó a beber y desapareció de su vida. Me fui a pique. Esta era la culminación de 30 años de fracasos, dice Carla. Me sentía un fracaso personal y profesionalmente. Había subido de 54 kilos a cerca de 90. Me había casado y divorciado 2 veces, ambas con un profesionista de éxito que había abusado de mí física o verbalmente. Ahora había sido rechazada por un preso. Era el colmo, esto era el fin. No había bebido durante 15 años, pero empecé a beber 2 litros de vodka diarios. Quería morir. Carla no se murió. En vez de ello, alguien le prestó un libro sobre codependencia. Al leerlo, ella se percató de que aunque sus conductas eran un tanto locas, ella no lo era. Estaba luchando contra la codependencia. También supo que estaba a su disposición un programa de recuperación, uno que prometía cambiar su vida. Aunque ha estado trabajando sobre su recuperación tan solo durante 1 año y medio, Carla se ha aplicado con rigor en ello. Acude con regularidad tanto a las reuniones de Al-Anon como a las de Alcohólicos Anónimos. Asiste a talleres sobre codependencia, vergüenza y autoestima. También trabaja con un terapeuta experto en asuntos que tienen que ver con la recuperación de los codependientes. Me puse furiosa con el terapeuta, recuerda Carla. Yo era una profesionista, él era un profesionista. Acudí a él con la esperanza de que cumpliera con su trabajo, componerme. Me dijo que no podía hacer eso. Supe que no había una cura mágica. Comprendí que yo tendría que trabajar por mi propia recuperación. Aunque no encontró una cura mágica, Carla describe los cambios ocurridos en su vida en 18 meses como dramáticos. He sufrido grandes penas, pero al menos estoy sintiendo. Estoy experimentando sentimientos por primera vez en mi vida. Me siento triste y me siento feliz. Todavía estoy ocupada, pero no corro de un lado al otro como un pollo al que le cuelga la cabeza a medio de decapitar. Estoy eligiendo hacer las cosas que estoy haciendo. En lugar de sentir que no tengo alternativas, me estoy fijando metas y estoy alcanzándolas. Se siente uno bien, afirma Carla. Carla continúa luchando por desbaratar el caos financiero relacionado con su codependencia. Pero al menos estoy luchando por algo y hacia algo. Ahora tengo dinero en mi chequera. Puedo salir a comer afuera. Incluso he comenzado a comprarme ropa nueva. Aquello es otra cosa. Antes solía ir de compras a tiendas de artículos de segunda mano y deliberadamente escogía las peores prendas, las cosas que pensaba que nadie más quería. Yo quería quitarle la ropa buena a la gente pobre. Explica que son quienes verdaderamente la necesitan. Carla también ha hecho otros avances. Está aprendiendo a decir no. Está aprendiendo a luchar por ella y por sus derechos, en vez de pelear solamente por los derechos de los demás. Está empezando a ver en retrospectiva para descubrir los orígenes de su codependencia. Esto es, trabajar con su familia de origen. Carla nos relata: mi familia no era mala ni detestable. Eran gente buena, inteligente, profesionistas. Aunque mi padre abusó de medicamentos prescritos por el médico durante 2 años, mis padres no eran decididamente adictos o disfuncionales. Se llevaban bien, tuvimos algunos ratos de diversión. Pero había sutilezas. Aprendí a ser mártir. Siempre sentí que tenía que ser perfecta. Nunca me sentía suficientemente buena. No sabía cómo manejar mis sentimientos. Vivíamos en una pequeña comunidad. En una época de mi niñez, la postura política de mis padres provocó que el pueblo entero nos excluyera. Me sentía tan rechazada y aprendí a rechazarme a mí misma. Empecé a creer que había algo en mí que no estaba bien. Además de mirar hacia atrás, Carla ha comenzado a ver a su alrededor. Se está percatando de cómo ha permeado su vida la codependencia. Tengo 2 grupos de amigos.
otros codependientes que quieren quejarse de que son víctimas, y la gente que quiere usarme y maltratarme. Estoy trabajando en cambiar de amistades. También estoy reevaluando mi vida profesional. Mi codependencia influyó sobre las elecciones que hice en mi carrera. La mayoría de los empleos que he tenido demandan mucho y daban muy poco a cambio. Por supuesto, yo daba y daba en mis trabajos, y luego me enojaba porque me sentía usada. Ahora estoy aprendiendo a fijar límites en mi trabajo. Algunas personas están furiosas conmigo porque estoy cambiando, pero ya no me siento tan usada. Estoy aprendiendo a dejar de preguntar por qué la gente me hace esto a mí. He empezado a preguntarme por qué les permito que me hagan esto a mí. Las relaciones con los hombres todavía son un punto débil en la recuperación de Carla. Todavía me siento atraída por el hombre más enfermo, por el que me necesita más, admite Carla, pero al menos he empezado a percibir banderas rojas. Esto es nuevo, siempre solía ver luz verde. Dicen que aún le queda mucho por trabajar en su autoestima, pero ha empezado a aceptarse a sí misma. Trabajo mucho con afirmaciones. Tengo lleno de ellas el espejo de mi baño. Esto me ayuda, de verdad, me ayuda. A veces aún permito que otros me controlen. En ocasiones no estoy segura de cuándo está bien querer tener aprobación de la gente y cuándo es una conducta codependiente. No siempre estoy segura de cuándo es adecuado dar de uno mismo y cuándo estoy cuidando como nana a los demás, y a veces me asusto. Pero lo mejor que me ha pasado es que he empezado a sentirme en paz. Por primera vez en mi vida quiero vivir y creo que existe un propósito para mi vida. Mi relación con mi poder superior, Dios, se ha mejorado. No tengo el control de mi vida, pero al trabajar en mi programa se ha vuelto manejable. Sé que alguien está cuidando de mí y ayudándome a que yo cuide de mí misma, y estoy orgullosa de mi recuperación. Recientemente, mientras repasaba las páginas de un álbum de fotografías, Carla encontró una de las pocas fotografías que le tomaron cuando era niña. Ella rara vez permitía que la gente la retratara porque detestaba su apariencia. Me sorprendí cuando vi esa foto, dice Carla. No era fea, no había nada tan terriblemente malo en mí como pensaba. Es triste que haya pasado tantos años de mi vida creyéndolo. El otro día, cuando Carla entró en el baño para alumnos de la escuela donde trabajaba, encontró a una niña de 4 años sollozando agachada atrás del bote de la basura. La niña, una bella criatura de largo pelo oscuro, había tratado de romper el espejo del baño. Carla le preguntó qué le sucedía. La pequeña le respondió que se odiaba a sí misma, que detestaba su apariencia y que quería morir. Carla gentilmente levantó en vilo a la niña, la llevó a su oficina y la refirió al psiquiatra de la escuela. Lloré por ella y lloré por mí, pero no todas las lágrimas eran de tristeza, dice Carla. Lloré porque me sentía aliviada. Por fin hay esperanza para nosotros. Nuestras historias. Esa es la buena noticia, y de eso se trata este libro, de esperanza para Carla, de esperanza para la niñita que se odia a sí misma, de esperanza para ti y de esperanza para mí. Este libro trata acerca de la esperanza, de una recuperación continuada de ese problema que hemos llamado codependencia. Muchos de nosotros hemos encontrado esa esperanza. Por montones acudimos en tropel a reuniones de 12 pasos, a talleres y a terapeutas, para conseguir ayuda para nosotros mismos. Estamos investigando acerca de, al menos inicialmente, lo que por derecho de nacimiento nos pertenece, nuestro derecho a ser, nuestro derecho a vivir y nuestro derecho a recuperarnos. Personajes célebres están declarando públicamente ser niños adultos de padres alcohólicos. Hombres, mujeres y niños pequeños, no solo niños adultos, comienzan su búsqueda de la esperanza. He escuchado acerca de personas mayores que acaban de iniciar su recuperación. Tengo 75 años y siento que apenas estoy aprendiendo a vivir, dijo una mujer, pero al menos estoy aprendiendo. Han surgido chistes de codependientes. ¿Han oído hablar de la esposa codependiente? Todas las mañanas despierta a su esposa y le pregunta cómo va a sentirse ella ese día. La codependencia incluso ha llegado a las páginas de la revista Newsweek. La idea importante aquí es que hemos perdido nuestra invisibilidad. Nos estamos reconociendo a nosotros mismos y los demás nos están reconociendo también.
Tenemos ya a nuestra disposición más ayuda y mayor esperanza, desde ositos de peluche que nos dicen que está bien que sintamos lo que sintamos, hasta programas de tratamiento para la codependencia dentro de clínicas, donde podemos afrontar el niño que llevamos en el interior, la parte de nosotros que siente, que juega y que necesita que la apapachen, y donde podemos dirigirnos a asuntos concernientes a nuestra familia de origen, a nuestros mensajes del pasado que controlan lo que hacemos hoy, como un programa de computadora, y estamos sacando provecho de eso. Formamos partes de un movimiento bien cimentado, de un movimiento tremendo que ha llegado a su tiempo. Estamos diciendo, simple y llanamente, ya basta, es ya basta, y ya hemos sufrido lo suficiente. Es tiempo de que hagamos las cosas de otra manera. Durante años hemos llamado a la dependencia química y a otros trastornos enfermedades familiares. Ahora estamos creyendo en nuestras propias palabras. Por fin, como dijo Carla, tenemos esperanza. Esperanza práctica. La palabra codependencia podrá servir de etiqueta a un problema, pero para muchos de nosotros también sirve de etiqueta a la solución, la recuperación. Muchos de nosotros hemos sufrido y aún estamos sufriendo hasta cierto grado de una relación que tuvimos con una persona disfuncional. En ocasiones, esa persona apareció durante nuestra niñez, a veces en nuestra vida adulta. Por lo general, hemos tenido relaciones con más de una persona disfuncional. Este patrón comenzó en la niñez y se repitió a medida que fuimos creciendo. El descubrir que muchos de nosotros hemos sufrido de codependencia hasta cierto grado ha afirmado una de mis creencias tempranas. Está bien ser codependiente. Tiene que ser, habemos tantos, pero aún mejor es estar en recuperación. Algunos hemos estado en recuperación durante largo tiempo, otros apenas comienzan la experiencia de la recuperación. Algunos de nosotros estamos trabajando en programas de recuperación duales o múltiples, por ejemplo, en la recuperación de la codependencia y de una dependencia química, o en la recuperación de la codependencia de un trastorno o desorden en una manera de comer. Podemos no estar siempre seguros de lo que significa estar recuperándonos o de a dónde nos llevarían nuestros programas de recuperación, pero estamos ahí de todas maneras. Podemos ser codependientes, solo en menor medida, mientras luchamos por ya no serlo, pero nos estamos mejorando todo el tiempo y eso ya es suficientemente bueno. ¿Qué nos depara el futuro? La palabra codependencia podrá desaparecer, la atención del público y de los medios de información podrá apaciguarse, pero no importa cómo la llamemos, la recuperación de la codependencia es más que una moda. Hemos empezado la jornada de lo que es cuidar de uno mismo y amarse uno mismo. Aunque puedan haber unas cuantas paradas y unos cuantos lugares de descanso en el camino, no vamos a detenernos ahora. Permítame cerrar este capítulo con una anécdota acerca de mi hijo, Shane, quien adora los juegos de video. Recientemente se aficionó a un juego en particular. Este juego tiene cerca de 40 niveles de destreza, cada uno más profundo y complicado que el anterior. Para aquellos que pueden superar los obstáculos, evitar las trampas, permanecer con la autoridad de la fuente de poder y no dejarse matar por el enemigo. Shane estaba jugando bastante bien, pero no podía pasar de un cierto nivel de juego. No importa cuán arduamente tratara, no podía ir más lejos. Luego de un rato, dejó de creer que era posible avanzar más. Luego, un día, llegó una amiga a la casa y mi hijo vio cómo jugaba ella ese juego. Ella se había ejercitado más tiempo, había visto cómo jugaba su hermano mayor, aprendió unos cuantos trucos, podía brincar y saltar y moverse precipitadamente hasta los niveles más profundos. Lo único que necesitó fue mirarla. Después de hacerlo confiada y fácilmente, mi hijo empezó a jugar en niveles cada vez más profundos. Salió del empantamiento, pudo avanzar. De eso se trata este libro, de creer que podemos ir más allá de lo que alguna vez hemos ido. Amémonos a nosotros mismos por lejos que hasta ahora hemos llegado. Veamos qué tanto más lejos podemos ir, y vayamos hasta allá juntos. Cada uno de nosotros tiene su propio quehacer, pero hacerlo juntos es lo que hace que funcione. Capítulo 2. Recuperación. ¿Qué es un codependiente? La respuesta es fácil. Son algunas de las personas más amorosas y dadivosas que conozco. Lonnie Owen.
A pesar de la aparición de la palabra codependencia y de tantas personas que hay recuperándose de ella, todavía forma parte de la jerga coloquial. No existe para ella ninguna definición estándar. No nos hemos puesto de acuerdo acerca de si la codependencia es una enfermedad, una condición o una respuesta normal hacia la gente anormal. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo si lleva guión o no, codependencia o codependencia. Lo que la mayoría de la gente ha decidido es esto: sea lo que sea la codependencia, es un problema y recuperarse de ella se siente mucho mejor que no hacerlo. Si la codependencia es tan común, ¿por qué molestarnos en denominarla de alguna manera? ¿Por qué no la consideramos algo normal? Porque duele. Y la recuperación significa aprender a detener ese dolor. En este capítulo explicaremos los medios para hacerlo. Para explicar la recuperación, permítame consentir en una metáfora. En 1982, el fuego casi destruyó mi casa. Entonces aprendí algunas verdades acerca de los incendios. El incendio no determina cuándo se van los bomberos. Reparar el daño causado por el fuego puede implicar un proceso de rehabilitación extenso, a veces frustrante. El fuego puede estar latente durante largo tiempo antes de irrumpir llamas. El fuego en mi casa comenzó en un colchón, callada pero peligrosamente, durante horas, antes de que se hiciera aparente. Yo estuve en la habitación minutos antes de que las llamas emergieran y el cuarto se veía bien. Aunque sobrevivamos físicamente a un incendio, podemos vernos afectados, traumatizados mental y emocionalmente. Durante años después de mi incendio, cada vez que veía un carro de bomberos apresurarse en pos de un incendio, cada vez que escuchaba las sirenas o veía una casa en llamas en las noticias, me sentía invadida por el pánico. Se me apretaba el pecho, se aceleraba mi respiración, me temblaban las manos. Cuando salía de mi casa, checaba 1 y 2 veces para asegurarme de que no existía ningún peligro. Ya no me sentía segura. Estas mismas verdades se aplican a otro fuego, al que hemos venido a llamar codependencia. Puede requerir de un proceso extenso de rehabilitación, a veces agotador. Puede estar latente durante largo tiempo antes de irrumpir en llamas. Y aunque hayamos sobrevivido al fuego, muchos nos hemos quedado traumatizados. Exploremos estas ideas. El incendio no termina cuando se van los bomberos. Han salido a la luz muchas buenas definiciones de lo que es la codependencia. En 1987, en unos apuntes de un seminario de entrenamiento de una semana de duración sobre la dependencia química y la familia, patrocinado por el Instituto Johnson de Minneapolis, se describe la codependencia como una serie de conductas compulsivas maladaptativas que aprenden los miembros de una familia para sobrevivir dentro de una familia en la cual se experimenta gran dolor emocional y estrés, conductas que pasan de una generación a otra, ya sea que esté presente el alcoholismo o no. Ernie Larsen, el pionero de la recuperación en Minnesota, llama a la codependencia esas conductas aprendidas o defectos de carácter autodestructivas que resultan en una capacidad disminuida para iniciar relaciones amorosas o participar de ellas. Una amiga y una mujer en recuperación define a los codependientes como gente que no cuida de sí misma, ya sea que estén o no o nunca hayan estado en relación con un alcohólico. Y en Ya no seas codependiente, llamé codependiente a una persona que ha permitido que la conducta de otro le afecte y tiene obsesión por controlar la conducta de otras personas. Estas definiciones se refieren a conductas de supervivencia aprendidas que hoy son autodestructivas. Ciertamente, recuperación significa extinguir cualquier incendio que flamee en nuestros hogares o en nuestras vidas hoy. Pero el núcleo de la recuperación es el proceso extensivo de reconstrucción, a veces pesadísimo, para adquirir conductas nuevas. En la recuperación dejamos de soportar la vida y empezamos a vivirla. En vez de tratar de controlar a los demás obsesivamente, aprendemos a desapegarnos. En lugar de permitir que los demás nos lastimen y nos usen, fijamos límites.
En vez de reaccionar, aprendemos a relajarnos y dejarnos que las personas caigan por su propio peso. Reemplazamos la visión de túnel con una perspectiva. Dejamos de preocuparnos y de negar las cosas y aprendemos habilidades constructivas para la solución de problemas. Aprendemos a sentir y a expresar nuestros sentimientos. Aprendemos a valorar lo que queremos y necesitamos. Dejamos de castigarnos a nosotros mismos por los problemas, las tonterías y las locuras de las otras personas. Dejamos de esperar de nosotros mismos la perfección y dejamos de esperar que los demás sean perfectos. Dejamos de reaccionar ante los poderosos sistemas disfuncionales por los que hemos sido afectados la mayoría de nosotros. Dejamos de enredarnos en locuras. Adquirimos el arte de dejar de ser víctimas. Dejamos de cuidar compulsivamente de los demás y empezamos a cuidar de nosotros mismos. Aprendemos a ser buenos con nosotros mismos, a divertirnos y a disfrutar de la vida. Aprendemos a sentirnos bien en relación con lo que hemos logrado. Dejamos de poner nuestra atención en lo que está mal y empezamos a fijarnos en lo que está bien. Aprendemos a funcionar dentro de las relaciones. Aprendemos a amarnos a nosotros mismos para poder amar mejor a los demás. La recuperación significa también revisar cualquier otro tema o tipos de conductas compulsivas que pudiéramos haber cosechado en el camino. La codependencia es rastrera y engañosa, es también progresiva. Una cosa conlleva a la otra y a menudo las cosas empeoran. Podemos volvernos adictos al trabajo o extravagantes, podemos desarrollar desórdenes en nuestra forma de comer o abusar de químicos o fármacos que alteren nuestros estados de ánimo. Podemos desarrollar conductas sexuales compulsivas o volvernos compulsivos en cuanto a nuestra manera de gastar, en cuanto a la religión, a nuestro desempeño o nuestra apariencia. También pueden surgir otras complicaciones. Podemos convertirnos en deprimidos crónicos, desarrollar problemas mentales o emocionales o enfermedades relacionadas con el estrés. Oímos con bastante frecuencia cómo el alcoholismo es terminal para el alcohólico, dice un hombre en recuperación, pero no oímos lo suficiente de cómo la codependencia puede ser también terminal. Habemos tantos de nosotros que nos damos cuerda pensando en matarnos o tratando de hacerlo. La recuperación significa tratar con el paquete completo de conductas compulsivas autodestructivas, así como cualesquiera otros problemas que pudieran haber surgido, pero no tratamos con esas conductas o con esos problemas pensando que estamos mal por tenerlos. Nos dirigimos a nosotros mismos y al proceso de recuperación con un sentido de perdón y cierta gentileza hacia nosotros mismos. Empezamos a comprender que las conductas que hemos practicado han sido herramientas para sobrevivir. Hemos estado enfrentando situaciones difíciles. Lo hemos estado haciendo de la mejor manera que hemos podido. Nos hemos estado protegiendo a nosotros mismos. Algunos profesionistas en el campo de la recuperación sugieren que estas conductas pueden habernos salvado la vida. Si no nos hubiéramos protegido a nosotros mismos, podríamos habernos dado por vencidos o haber desarrollado una enfermedad fatal y haber muerto, dice Bedford Combs. Ya sea que se trate de una compulsión por sobreproteger a los demás o por controlar, por trabajar o por comer pasteles de nuez, las conductas compulsivas inicialmente sirven para detener el dolor. Comenzamos a darnos cuenta de lo que hemos estado haciendo, tratando de mitigar el dolor. Pero también empezamos a comprender algo más. Aunque las conductas compulsivas pueden ayudarnos temporalmente a evitar los sentimientos o a evadir los problemas, en realidad no detienen realmente el dolor. Producen más. Incluso tales conductas pueden llegar a cobrar vida propia habitual y problemática. De modo que adquirimos conductas nuevas gradualmente, a veces con desgano y generalmente con gran cantidad de experimentación y de un ir dando pasos adelante y hacia atrás. No cambiamos perfecta o completamente. En ocasiones, durante la recuperación, aún nos protegemos por medio de conductas de supervivencia. A veces tenemos que hacerlo. En ocasiones tenemos regresiones y eso también está bien. A veces viramos nuestras conductas y las dejamos que trabajen para nosotros y no en contra nuestra. Por ejemplo,
En la recuperación, muchos de nosotros hemos usado nuestra capacidad para soportar privaciones, para ayudarnos a estudiar un grado universitario. Durante la recuperación seguimos dándonos a la gente, seguimos preocupándonos por la gente, pero aprendemos que somos responsables solo por nuestras conductas y que nuestras conductas tienen consecuencias. Aprendemos que algunas conductas tienen consecuencias autodestructivas, mientras que otras tienen consecuencias benéficas. Aprendemos que tenemos alternativas. También aprendemos que no cambiamos solo por nosotros mismos, ni por desplegar mayores cantidades de fuerza de voluntad. Entremezclado con este proceso de cambiar nuestras conductas hay un poder superior, Dios, según cada uno de nosotros lo concibamos. Paradójicamente, cambiamos más durante esos tremendos momentos en que se nos acaba la fuerza de voluntad. Recuperación quiere decir adquirir, vivir por, y a veces vivir y recuperarnos a causa de principios espirituales. Aprendemos a hacer cosas intangibles como desapegarnos y dejar hacer a Dios, renunciar y aceptar al tiempo que tenemos conductas más tangibles tales como tomar decisiones y fijar límites. Cambiar las conductas autodestructivas de hoy es una parte importante de la recuperación. Es por donde comenzamos la mayor parte de nosotros. Es en lo que la mayoría necesitamos trabajar para la duración, pero la recuperación es más que eso. Los carbones ardientes. Cuando inicié mi recuperación de la codependencia, asumí que mi codependencia comenzó cuando me relacioné con los alcohólicos. Ahora creo que mi codependencia era la razón por la cual yo tenía tantos alcohólicos en mi vida. En mí había estado latente un fuego probablemente desde que era niña. Ese fuego irrumpió en llamas durante mis 30 y tantos años, cuando toqué fondo y quería terminar con mi existencia. Algunos de los carbones ardientes de ese fuego eran las reglas codependientes. Robert Suby, un profesional experto en la recuperación de la codependencia y de los hijos adultos de alcohólicos, habla acerca de la codependencia como una conducta emocional, psicológica y conductual que se desarrolla como resultado de una exposición prolongada del individuo a y a la práctica de una serie de reglas opresivas. Estas reglas dicen: no sientas nada ni hables acerca de los sentimientos. No pienses. No te identifiques con ni hables de soluciones ni problemas. No seas quien eres. Sé bueno, correcto, fuerte y perfecto. No seas egoísta. Cuida de los demás y descuídate tú mismo. No te diviertas. No seas simple ni disfrutes de la vida. No confíes en los demás ni en ti mismo. No seas vulnerable. No seas directo. No tengas cercanía con la gente. No crezcas, ni cambies, ni de alguna manera hagas olas en esta familia. Probablemente estas reglas no estaban pegadas en la puerta del refrigerador junto al recado de limpia tu recámara, tira la basura, pero es como si hubieran estado. Otros carbones más de ese fuego eran los de otros mensajes que interpreté mientras crecía. Estos mensajes incluían creencias como no soy digna de amor, no merezco cosas buenas, no tendré éxito. Y para muchos de nosotros, el fuego latente contiene también otros carbones. Entre ellos están los sentimientos de nuestra niñez, sentimientos que son demasiado dolorosos para que los queramos sentir. Muchos de nosotros hemos negado estos sentimientos y luego vivimos situaciones que recreaban los mismos sentimientos de nuestra niñez que estábamos negando. El fuego latente es un pasado que se ha enterrado vivo, de acuerdo con Ernie Larsen. Siempre supe que mi padre era un alcohólico, dice una mujer en recuperación. No fue sino hasta recientemente que me di cuenta de que era una niña adulta de un alcohólico. No fue sino hasta hace poco que me di cuenta de qué sentía acerca de él siendo un alcohólico. No fue sino hasta hace poco que me di cuenta de qué tanto me había afectado la enfermedad. La codependencia abarca las formas en que hemos sido afectados por otras personas en nuestro pasado. Algunos de nosotros crecimos en sistemas familiares poderosamente disfuncionales. Algunos vivimos dentro de esos sistemas siendo niños y luego recreamos esa experiencia siendo adultos.
Podemos haber pasado gran parte de nuestra vida siendo afectados por y reaccionando a sistemas que eran demasiado poderosos para modificarlos. Podemos habernos pasado la vida entera averiguando qué teníamos nosotros de malo cuando la otra persona o el sistema eran lo que estaba mal. Muchos de nosotros hemos sobrepasado el haber sido afectados. Muchos de nosotros hemos sido hasta cierto grado traumatizados. En sus escritos acerca de la codependencia y el síndrome del niño adulto, Timmen Cermak le llama a esto trastorno de estrés postraumático. De acuerdo con Cermak, esto le puede suceder a personas que viven crónicamente eventos que se encuentran fuera del rango de lo que se considera una experiencia normal humana. Los síntomas del trastorno de estrés en la codependencia son similares a los síntomas de trastorno de estrés en los veteranos de guerra. Los síntomas son comparables a la forma en que fui afectada por el fuego que consumió mi casa. Podemos, sin advertencia previa, reexperimentar los sentimientos, pensamientos y conductas que se estaban presentes durante el suceso traumático original. Las conductas y sentimientos codependientes, miedo, ansiedad, vergüenza, una abrumadora necesidad de controlar, descuidar de nosotros mismos y concentrarnos en los demás, pueden surgir súbitamente cuando algo en nuestro entorno, algo inocuo, nos recuerda a nosotros o a nuestro subconsciente de algo perjudicial que nos aconteció antes. Estas reacciones pueden haber sido totalmente apropiadas cuando sufrimos la experiencia original, pero estas mismas reacciones pueden ser inapropiadas, desconcertantes y autodestructivas hoy en día. Después del incendio, los eventos que disparaban una reacción de estrés en mí eran el ruido de las sirenas, observar carros de bomberos apresurándose en el tráfico, ver en la televisión las noticias de una casa en llamas. Después de convivir con un alcohólico o de vivir algún tipo de trauma, muchos son los eventos que pueden servir de gatillos. Para los hijos de familias donde existe una dependencia química, el suceso que dispare puede ser casi cualquier cosa, escribe Cermak. El ruido de un hielo resonando en un vaso, una expresión de ira o de crítica, una discusión, la sensación de perder el control. Otro síntoma del trastorno de estrés es la torpeza psíquica. Cermak describe esto como el suspender los sentimientos para poder dar pasos que afiancen nuestra seguridad, o bien lograr una separación entre nuestro yo y nuestra experiencia, para protegernos, para que las cosas sigan marchando, para que podamos nosotros seguir adelante. Nos desconectamos de nuestros sentimientos, de nuestro ser. Nos lanzamos a un modo de ser de congelamiento o de supervivencia. Otro síntoma más del trastorno de estrés es la hipervigilancia, que es una incapacidad para sentirnos cómodos a menos que estemos monitoreando constantemente nuestro entorno. Permanecemos al borde, escribe Cermak, siempre esperando lo peor, incapaces de confiar o de sentirnos seguros de nuevo. Cermak se refiere a los veteranos de Vietnam, pero sus afirmaciones se aplican a muchos de nosotros. Permanecemos en guardia. Miramos, escuchamos y nos preocupamos, preguntándonos cuándo se nos caerá el otro zapato. Ya no nos sentimos seguros. Finalmente, al examinar este síndrome, Cermak habla acerca del sentimiento de culpa del sobreviviente. Cada vez que empiezan a experimentar la plenitud que la vida puede ofrecer, inmediatamente se siente como si estuvieran traicionando a aquellos que nunca tuvieron la oportunidad. Él describe a la gente que sobrevivió a una guerra que otros no sobrevivieron. De alguna manera les parece mal retirarse y estar sanos cuando aquellos quienes dejaron atrás todavía están sufriendo. La recuperación significa cambiar las conductas aprendidas de supervivencia que hoy resultan autodestructivas. La recuperación significa sacar a la superficie los carbones ardientes. Y la recuperación significa enfrentarnos con cualquiera de las maneras en que podamos haber sido traumatizados. Nos volvemos a conectar con nosotros mismos, aprendemos a darnos a nosotros mismos algo de amor y de cuidados. Aprendemos a hacernos sentir seguros. Sabemos, en verdad sabemos, que está bien que estemos tan sanos como podamos lograrlo. No estamos locos, somos codependientes,
y la recuperación significa sacar ese fuego a la superficie. En el siguiente capítulo veremos cómo es que sucede esto. Capítulo 3. El proceso. Puedo decirles qué se sentía y puedo decirles qué se siente ahora, pero todavía no estoy seguro de qué es lo que sucedió. Anónimo. La recuperación es un proceso. La recuperación es un proceso. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Lo hemos escuchado tantas veces porque es verdad. La recuperación es un proceso gradual para lograr conciencia, aceptación y cambio. Es también un proceso curativo y, sin embargo, a menudo en la recuperación uno siente que está siendo procesado. Ambas ideas son ciertas. La recuperación es un proceso por medio del cual cambiamos y por el medio del cual nos volvemos otros. Las ideas importantes aquí son aprender cuándo es tiempo de hacer algo y cuándo es tiempo de dejar de que algo suceda. Aunque nuestras experiencias durante la recuperación son únicas, hay semejanzas entre ellas. Timman, Seligman y otros profesionales han identificado ciertas etapas en la recuperación. En este capítulo exploraremos esas etapas que son supervivencia, negación, reidentificación, temas centrales, reintegración, génesis. Supervivencia/negación. En esta etapa de la recuperación, la negación opera sin invitación previa, como diría Robert Norwood, y usamos nuestras conductas adaptativas para sobrevivir. No vemos las cosas que nos resultan demasiado dolorosas para verlas. No sentimos las emociones que nos resultan demasiado dolorosas de sentir. No nos damos cuenta de que nuestras conductas adaptativas son autodestructivas. De hecho, a menudo estamos orgullosos de nuestras acciones. Vean a toda la gente de la que estoy cuidando, le decimos a los demás. Vean qué he hecho para controlarlo. Podemos enorgullecernos de nuestra capacidad para pasar privaciones nosotros mismos o para suprimir sentimientos. No está tan mal, nos decimos a nosotros mismos y a todos los demás. Las cosas mejorarán mañana, o tendré mi recompensa en el cielo, o todo está bien, mi bebé está de nuevo en mis brazos. Podemos sonreír y decir, las cosas están bien, pero las cosas no están bien. Hemos perdido contacto con nosotros mismos, estamos existiendo, no estamos viviendo. Luego ocurre algo, quizás se trata de un gran problema, quizá de muchos problemas menores o de muchos problemas mayores. Tal vez se trate del mismo problema que hemos tenido tantas veces antes. Lo que cambia es nuestra reacción. Nos hartamos, nos quedamos sin fuerza de voluntad, nos quedamos sin nosotros mismos. Nos percatamos en algún nivel de que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Sin importar lo que otra persona esté o no esté haciendo, sabemos que nuestras vidas no están funcionando. Hemos estado soportando la vida, no viviéndola, y nosotros volvemos dispuestos a cambiar. Aunque no estemos seguros de qué es, sabemos que algo debemos cambiar. Algo cambia. Nos movemos hacia la siguiente etapa. Reidentificación. Aquí tienen lugar dos eventos importantes. Nos reidentificamos con nosotros mismos y con nuestras conductas. Yo me convierto en Melody, una codependiente en recuperación, o en hija adulta de un alcohólico o en miembro de Al-Anon. En lugar de enorgullecerme de nuestras conductas adaptativas, comenzamos a considerarlas autodestructivas. Y nos sometemos, ondeamos la bandera blanca, reconocemos nuestra falta de poder sobre otras personas, sobre sus problemas, sobre nuestro pasado, sobre nuestros mensajes del pasado, sobre nuestras circunstancias, a veces sobre nosotros mismos y nuestros sentimientos, o sobre alguna u otra área que sea apropiada. Empezamos a establecer, como dice Timman Herman, una relación realista con la fuerza de voluntad. Algunas personas, como la Carla del primer capítulo, se sienten inmensamente aliviadas al llegar a este punto en la jornada. Estaba tan contenta de descubrir que no estaba loca de que era codependiente, ella dice. Otros se sienten enojados. Estaba furioso cuando descubrí que tenía problemas con la codependencia, dice un hombre.
Estaba furioso con Dios, furioso con la vida y furioso porque tuve que esperar hasta los 55 años para descubrir por qué mi vida no funcionaba. Además de sentirnos enojados o aliviados, empezamos a sentir muchos de los sentimientos que hemos estado guardando congelados. Nos derretimos. Hacemos esto cuando nos sentimos suficientemente seguros para hacerlo. Empezamos a sentir toda la tristeza y el dolor que hemos estado luchando por tanto por evitar. Empezamos a trabajar sobre nuestra pena. Algunos de nosotros tenemos que enfrentar más pérdidas que otros. Mi recuperación comenzó cuando abandoné mi casa y a mi esposo, adicto al sexo, dentro de una ambulancia que me conducía al pabellón psiquiátrico, dice Cheryl. Quería suicidarme, pero no lo hice. Quería dejar a mi esposo, pero tampoco pude cobrar valor para hacerlo. Le pedí a Dios que me sacara de ahí si Él quería sacarme de ahí, y mi respuesta llegó el día en que la ambulancia me llevó. Salí del hospital 6 semanas después, pero nunca volví con mi marido. Durante el primer año lloré a diario durante horas. Me enfrenté al caos financiero creado por mi relación destructiva. Había pedido prestado una y otra vez para vivir un estilo de vida que no podíamos pagar. Apenas y podía trabajar. Tuve que tomar un empleo que estaba por debajo del nivel que para mí era común. Tenía ganas de suicidarme y el dolor emocional era abrumador. Tomé antidepresivos, acudí a grupos de apoyo 4 noches a la semana y casi vivía en la oficina del psiquiatra. Estaba asustada, desesperanzada y sacudida hasta los huesos. Me sentía como un ciervo herido. Las cosas son mejores ahora. Aún extraño a mi exmarido de vez en cuando, pero no quiero volver con él. Todavía enfrento batallas económicas, pero he pagado algunas deudas. He tomado un mejor empleo y estoy viviendo en un departamento más bonito. De hecho, estoy viviendo. He recuperado mi cerebro y mi vida, y no importa a dónde vaya, tengo la intención de llevármelos conmigo. Ha sido un gran tirón el que he dado y nunca quiero volverme atrás. No lo deseo. Y lo bueno es que no necesito hacerlo. Algunas personas en recuperación buscan ayuda profesional durante esta etapa. Algunos se someten a terapia antidepresiva por un tiempo. Y al igual que Cheryl, algunos toman empleos que están por debajo de su nivel normal de competencia. Esto puede ser necesario, pero frustrante. Otra mujer relata: soy dentista, mi novio es un alcohólico y es mujeriego. Me abandonó y ahora vive con otra mujer. Él está trabajando. Yo estoy tan deprimida que no puedo trabajar. Me he hecho en mi sillón a comer chocolates y me estoy convirtiendo en una enorme ballena blanca. Me siento tan furiosa. Él puede seguir con su vida y la mía en cambio se ha detenido. No es justo. Esta etapa de la recuperación puede ser algo confusa. Simplemente nos estamos recobrando después de haber tocado fondo. Trabajar sobre nuestros sentimientos de pena pueden tomarnos gran parte de nuestra energía, y aunque hemos empezado nuestra recuperación, aún no hemos adquirido herramientas nuevas para vivir. Ahora es cuando empezamos a experimentar conceptos de la recuperación tales como el desapego, el no reaccionar en exceso y el no aferrarnos. Es tiempo para que evaluemos diligentemente aquellas cosas que no podemos controlar. Es tiempo para la aceptación. En esta etapa empezamos a relacionarnos con gente que se está recuperando. En esta etapa establecemos o restablecemos nuestra relación con un poder superior. Empezamos a conectarnos o a reconectarnos con nosotros mismos. Este es el tiempo en el que recordamos que somos más que nuestro dolor y más que nuestros problemas. Es tiempo para adherirnos a la esperanza. Ha comenzado el proceso curativo. Al igual que al curarnos de una enfermedad física, cuando más duele es el día siguiente de la operación. Temas centrales. Esta etapa puede ser divertida, en ocasiones abrumadora, pero divertida. Aquí las luces se encienden. Vemos y comprendemos más acerca de nosotros mismos y nuestras conductas. Nos hacemos conscientes, y más conscientes, y más conscientes. A menudo no sabemos a ciencia cierta qué hacer con todo esto de lo que hoy estamos conscientes. Vemos hacia atrás y miramos por cuánto tiempo hemos estado usando nuestras conductas autodestructivas.
Vemos a nuestro alrededor y miramos cómo la codependencia ha permeado nuestras vidas, pero también estamos viendo hacia adelante y moviéndonos en esa dirección. Empezamos a fijarnos metas, empezamos a experimentar con conductas nuevas, mejoramos en manejar el desapego, aprendemos diferentes maneras para cuidarnos y consentirnos, empezamos a fijar límites, manejamos mejor nuestros sentimientos, incluyendo la ira. Podemos empezar suavemente a tomar los primeros pasos para aprender a divertirnos. Empezamos a practicar nuestras destrezas para relacionarnos con los demás y para vivir. Podemos intentar algo nuevo, asustarnos y regresar a nuestras maneras antiguas durante un tiempo. Podemos terminar con algunas relaciones, asustarnos y luego regresar a ellas por un tiempo para verificar también si hicimos bien. Podemos quedarnos varados en un nivel del conocimiento, a sabiendas de que estamos haciendo algo en particular, pero sintiéndonos incapaces de hacer gran cosa acerca de ello. Dentro de un corto periodo podemos sentirnos asustados, emocionados, desesperanzados y llenos de esperanza. Algunos días nos preguntamos si está sucediendo algo. Otros días nos damos cuenta de que nos están sucediendo muchas cosas. Algunos días nos levantamos sabiendo que, desde luego, todo está bien. En esta etapa, la recuperación empieza a tener menos que ver con la otra persona. Se vuelve más un asunto personal, un viaje privado para encontrar y construir un yo y una vida. Podemos empezar a soñar y a tener esperanza otra vez, pero nuestras esperanzas con frecuencia se centran en nuestros propios sueños, no en los de alguien más. Podemos volvernos protectores de la vida y de un nuevo yo que estamos construyendo. Mientras tanto, estamos sobre nuestro programa, acudimos a todas nuestras reuniones, trabajamos con un terapeuta, si es apropiado, y nos relacionamos con amigos sanos y que sean un apoyo. Este es tiempo para la experimentación y el crecimiento. Es tiempo para sentirnos más cómodos con nuestras conductas nuevas y menos cómodos con las antiguas. Nuestras creencias recién formadas en relación con lo que podemos y con lo que no podemos cambiar se hacen más fuertes. Es un tiempo en el cual empezamos a averiguar qué se siente cuidar de nosotros mismos. Lo probamos, fracasamos, lo probamos, tenemos éxito, volvemos a tratar, fracasamos algo más y a través de todo ello logramos un pequeño progreso. Es tiempo de ser pacientes. Reintegración. Desde que iniciamos este viaje hemos polemizado con temas acerca del poder, la falta de poder o impotencia y el encontrar un poder superior. Ahora viene la parte emocionante y paradójica de esta jornada. A través de la impotencia y de la renuncia encontramos nuestro poder personal. Se nos da el poder para hacer lo que es posible, vivir nuestras propias vidas. Ser dueños de nuestro poder es tan importante como aprender a aceptar nuestra impotencia. En esta etapa nos descubrimos a nosotros mismos como completos, saludables, imperfectos, pero dignos de amor y ciertamente adecuados. Nos sentimos cómodos con nosotros mismos. Volvemos a casa a vivir con nosotros mismos. Aprendemos a respetarnos y a amarnos. Nos encontramos amando también a los demás y permitiéndoles que nos amen de un modo sano que nos hace sentir bien. Aceptamos el hecho de que somos suficientemente buenos. No vamos por ahí arrojando sentimientos, ni los estamos reprimiendo. Sentimos nuestros sentimientos y sabemos que eso está bien. Cometemos errores, pero sabemos que eso está bien y tratamos de aprender de ellos lo mejor que podemos. Aunque una tendencia a controlar puede ser aún nuestra respuesta instintiva a las situaciones, el desapego se convierte en una reacción secundaria, pues a estas alturas tenemos la certeza de que no podemos controlar a los demás. A veces caemos en la sobreprotección hacia los demás, en experimentar vergüenza y en el martirio, pero salimos de ahí. Podemos continuar sintiéndonos culpables cuando decidimos que no, cuando fijamos un límite o cuando rehusamos hacernos a cargo de alguien, pero sabemos que el sentimiento de culpa pasará. Tenemos la plena confianza de que cuidar de nosotros mismos es lo que más nos conviene. Hemos aprendido que podemos cuidar de nosotros mismos y que lo que no podemos hacer, Dios sí puede y lo hará por nosotros.
A estas alturas hemos aceptado la premisa de que los problemas son una parte normal de la vida. No nos apabulla esto, sino que hemos obtenido cierto grado de confianza en nuestra capacidad para resolver los problemas. Nuestros mensajes del pasado no han desaparecido, pero desarrollamos un oído más agudo para identificar cuándo estos mensajes están tratando de sabotearnos. Nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestra familia y con nuestro poder superior han mejorado. La intimidad se vuelve una realidad. Nos sentimos más cómodos al aplicar los 4 poderosos conceptos de la recuperación. Aceptar nuestra impotencia, encontrar un poder superior, adueñarnos de nuestro poder personal y aprender a compartir el poder participando en relaciones. En algunas ocasiones aún nos sentimos asustados. Todavía tenemos días grises, pero son grises, no negros, y sabemos que pasarán. Cuando alcanzamos esta etapa, la vida se vuelve algo más que soportable. En ocasiones todavía nos parece dura, pero otras veces es verdaderamente apacible y en otras más es una aventura. Y la estamos viviendo, toda ella. Estoy aprendiendo que cualquier cosa puede suceder, dice una mujer, y cualquier cosa no necesariamente significa algo malo. La diversión se vuelve diversión, el amor se vuelve amor, la vida vale la pena vivirse y nos sentimos agradecidos. Hace 8 años acudí a un centro de tratamiento para obtener ayuda para mi esposo alcohólico. En lugar de ayudar a mi esposo, el consejero me dijo que comenzara por ayudarme a mí misma, explica Lisa. Lisa dio inicio a su recuperación y trabajó duro en ella. Acudió a sus reuniones de Al-Anon, trabajó para pagar sus estudios universitarios, aprendió a cuidar de sí misma, como ella misma cuenta. Cuando fui con ese consejero hace 8 años, estaba hecha un lío. Vivir el alcoholismo de mi esposo fue lo peor que alguna vez me sucedió, pero también fue lo mejor. Si no hubiera sido tan terrible, no hubiera ido medio muerta a un centro y no hubiera encontrado una vida nueva para mí, y por eso me siento agradecida. Durante esta etapa de la recuperación seguimos involucrados en programas de 12 pasos. Aún necesitamos pedir ayuda algunas veces y aún necesitamos comprensión y aceptación, pero el proceso curativo ya va por un buen camino. Génesis. Este no es el final, es un nuevo principio. Ya no vamos por ahí llevando prisionero a nuestro ser, ni tampoco nos dejamos llevar por todos nuestros caprichos y deseos. La disciplina también ha encontrado su lugar en nuestras vidas. Como las mariposas que rompen su capullo, nuestros yo van volando libres, y empero sometidos a un poder superior amoroso y solícito. Hemos encontrado una nueva forma de vida y una que funciona. Este es el proceso de recuperación. Es un proceso fluido, con atajos y largas rondas que nos llevan a las distintas etapas. No hay un periodo de tiempo definido para atravesar estas etapas. Comienza a través de la gracia de Dios, continúa de la misma manera, ayudado en la medida en que nos comprometamos nosotros con el proceso. La recuperación es muchas cosas, es un proceso gradual, un proceso curativo y un proceso predecible, pero es también un proceso espiritual. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca? Asistir a las reuniones de 12 pasos o a cualquier otro grupo de apoyo que sea adecuado, aplicar los pasos y otros conceptos de la recuperación en nuestras vidas, trabajar nuestro caso con un terapeuta si esto es pertinente, acudir a seminarios y talleres, mantener una actitud de honestidad, de apertura y de disposición al intentar el cambio, contender con la frustración, la extrañeza y la incomodidad que implica cambiar, relacionarse con otras personas en recuperación, leer libros de meditación y otro tipo de literatura que nos ayude, continuar con la entrega. Cumplir con nuestra parte significa tener el coraje para sentir lo que necesitamos sentir y realizar lo que en verdad necesitamos realizar. Nuestra parte es llevar a cabo nuestra propia labor de recuperación. Si cooperamos al máximo de nuestra capacidad con ese proceso, sabremos qué hacer y cuándo hacerlo. La recuperación no es algo que hacemos perfectamente o en un momento. Ninguno de estos 2 conceptos se aplica aquí. Todavía soy verdaderamente controladora, pero al menos ahora reconozco cuando lo estoy haciendo, dice una mujer.
Voy derecho al grano y pido lo que quiero y lo que necesito, dice otra, tan pronto como averiguo qué pedir. Estos comentarios representan una recuperación tanto como cualquier otra historia impactante de antes y después. Luchar está bien. Dar paso atrás está bien. Los progresos pequeñitos no solo están bien, sino que son admirables. Las personas que llevan un tiempo en recuperación pueden sentirse más cómodas enfrentándose a ciertas situaciones porque se han encontrado muchas veces antes frente a situaciones similares, pero siguen luchando. Algunos días mis sentimientos fluyen libremente a través de mí. La autoaceptación se da con una manera natural, como si siempre hubiera sido mi amiga. Ni siquiera siento vergüenza de sentirme avergonzada. Simplemente lo reconozco y luego me muevo con armonía a la siguiente circunstancia. Soy una parte y una porción del universo. Hay un lugar para mí y encuentro deleite, paz e intimidad en ese lugar. Mi vida ha sido planeada por un amigo amoroso y lo único que necesito hacer es exponerme. Otros días no puedo distinguir entre un sentimiento y una alcantarilla, como dice una amiga. Estoy segura que Dios ha olvidado dónde vivo. Anne Morrow, en su libro Gift from the Sea, escribe: tan vaga como pueda ser esta definición, creo que la mayoría de la gente está consciente de que hay etapas en sus vidas cuando parece estar en gracia y otros periodos durante los cuales se siente fuera de gracia, aunque puedan usar distintas palabras para describir estos estados. En la primera feliz condición, uno parece desempeñar todas sus tareas con ligereza, como si estuviera ayudado por una gran corriente, y en el estado opuesto, uno a duras penas puede amarrarse las agujetas de los zapatos. Es verdad que una gran parte de la vida consiste en aprender una técnica para amarrarse las agujetas. Uno en un estado de gracia o no, pero existen también varias técnicas para vivir. Incluso hay técnicas para buscar la gracia, y se pueden cultivar estas técnicas. Gran parte de la recuperación debe consistir en aprender a amarrarnos las agujetas de los zapatos, nos sintamos en estado de gracia o no, al tiempo que cultivamos técnicas de recuperación. Algunos días transcurren mejor que otros. Un hombre se me acercó un día en una de las sesiones de un taller. Tengo 38 años y he estado en recuperación durante 3 años. Estoy desechando todas las conductas y los mecanismos de adaptación que me han permitido vivir hasta ahora. Deseo tanto que la segunda mitad de mi vida sea tan buena como desdichada fue la primera mitad. El dolor ha cesado, pero ahora tengo temor. Bueno, yo también tengo temor y quiero que la segunda mitad de mi vida sea feliz como miserable fue la primera. Me asusta que no vaya a ser y a veces me da miedo que lo sea. En ocasiones simplemente estoy atemorizada, pero sigo trabajando por mi recuperación de todas maneras. Yo creo que si realmente queremos que nuestras vidas sean distintas y mejores, y que si trabajamos con ese propósito, nuestras vidas pueden ser diferentes y mejores. La codependencia es un proceso progresivo de reacción, inacción y sentimientos de culpa. Una cosa conduce a la otra y las cosas se empeoran. La recuperación también es un proceso progresivo de acción. Si damos ciertos pasos, mejoramos nosotros y se nos mejoran las cosas. La codependencia cobra una vida propia, pero también sucede lo mismo con la recuperación. La recuperación es un proceso y podemos confiar en ese proceso, a pesar de sus altibajos, de sus pasos hacia adelante y hacia atrás y de los puntos muertos. Funciona. Podemos desempeñar nuestro papel, luego soltarnos y permitimos a nosotros mismos crecer. Actividad. Primero, ¿en cuál etapa de la recuperación te encuentras? Segundo, ¿qué pasos has seguido para desempeñar el papel que te corresponde en el proceso de recuperación? ¿Tienes un plan para cuidar de ti mismo? ¿Acudes a reuniones de 12 pasos o algún otro grupo de apoyo? ¿Qué tan a menudo? ¿Lees con regularidad un libro de meditación? ¿Estás viendo a un terapeuta o estás involucrado con otro tipo de terapia de grupo? ¿Acudes a seminarios o a talleres? ¿Lees libros acerca de la recuperación? ¿Pasas tiempo con otras personas en recuperación? Si ya llevas un tiempo recuperándote,
¿Cuáles son algunas cosas que al comenzar tu recuperación te ayudaron a sentirte bien? ¿Sigues haciendo esas cosas? Cuarto, ¿cuál es la acción más reciente que has emprendido para desempeñar el papel que te corresponde en tu recuperación? ¿Qué ganaste con eso? Capítulo 4. Tu historia y la mía. Devuélvenos en gozo los días que nos humillaste, los años en que desdicha conocimos. Salmo 90, 15 al 17. Mi historia. Hay muchas historias distintas de recuperación. Yo tengo la mía. Varios miembros de mi familia tuvieron problemas con el alcohol. Mi madre, una madre soltera, me crió y me crió bien. Me mandó a las mejores escuelas privadas que el dinero podía proporcionar. Yo iba a la iglesia, al catecismo y a un campamento de verano donde se estudiaba la Biblia. Cuando tenía 5 años fui raptada y vejada por un hombre en una iglesia abandonada que estaba a una cuadra de donde yo vivía. Empecé a beber para emborracharme cuando tenía 12 años. El dolor de ser yo misma era intenso. Había estado deprimida desde los 4 años de edad. Siendo adolescente, los recuerdos que tengo de haberme odiado a mí misma iban tan lejos en el pasado como podía recordar. Alrededor de los 13 años tenía desmayos. Me gradué en la preparatoria de Twin Cities en el cuadro de honor, siendo una estudiante casi de puros dieces. Era buena para escribir. Era también una destacada y perfeccionista cronista. Me encantaban mis estudios, pero sin importarme qué tan bien fuera en ellos, nunca lo hacía suficientemente bien. Una vez soñé en convertirme algún día en escritora y en reportera de un periódico, pero cuando me gradué de preparatoria dejé de esperar ninguna cosa buena de mí y de la vida. Mientras crecía, en varias ocasiones padecí enfermedades infantiles prolongadas que me forzaron a permanecer en cama durante largo tiempo. Tuve una amiga durante varios años y otra durante varios meses, pero no tenía amigos íntimos. No sabía cómo tener intimidad con la gente. Deliberadamente le había vuelto la espalda a Dios, segura de que Él me había hecho lo mismo a mí. Cuando cumplí 21 años era adicta a la heroína. Mis relaciones con los hombres sumaban una serie de victimizaciones y de locos involucramientos con los adictos a la heroína. A mis 23 años estaba en el programa de Metadona, un programa gubernamental que proporcionaba un sustituto sintético para la heroína. A los 26 años fui puesta en el pabellón para quimiodependientes en un hospital estatal de Minnesota. Contaba con un matrimonio destruido y con una vida de fracaso. No quería dejar de usar químicos y quería dejar de vivir. Entonces sucedió algo inesperado. Decidí darle a Dios otra oportunidad. Decidí darme a mí misma otra oportunidad. Me sometí. Acepté mi impotencia entre las sustancias químicas. Vi la ingobernabilidad de mi vida. Fui honesta y me hice sobria. Yo no atrapé al programa, el programa me atrapó. Luego de 8 meses dejé el hospital estatal con mucho miedo, con un poco de esperanza y con una serie de instrucciones. Pídele a Dios cada mañana que te ayude a permanecer sobria ese día. Agradécelo por haberlo hecho al acostarte cada noche. Espera al menos 2 años antes de empezar a trabajar en el campo de la dependencia química y espera 1 año para tener una relación. Cumplí con las 3 primeras reglas. Como mi relación no apareció, me figuró que también lo hice bien en cuanto a esa regla. Permanecí sin drogarme y mi vida mejoró de muchas maneras. 2 años después de haberme vuelto sobria, me dediqué a trabajar como consejera familiar y como consejera en el campo de la dependencia química. También me casé y empecé a tener bebés. 7 años después de que me volví sobria, dejaron de funcionar mi carrera, mis relaciones y mi vida. No importaba cuánto esperara yo para tener una relación, no sabía cómo establecerla. Estaba rodeada de alcohólicos, trabajaba con ellos, los amaba e incluso tenía algunos de ellos viviendo en el ático de mi casa. No querían acudir a un centro de desintoxicación. ¿Podrían entonces, por favor, aprender a dejar de beber viviendo en mi casa? Me sentía una perpetua víctima. La sobriedad se convirtió, como lo dijo un orador en el Gospel State Round 1986,
en un largo túnel oscuro por el cual yo me afanaba, y cada año se abría una puerta de trampa y me caía un pastel. Me deprimí. Un día llamé a un número telefónico local donde se daba ayuda a los que querían suicidarle y le confesé a un extraño que estaba pensando en terminar con mi vida. Le dije al consejero que ni siquiera me mataría porque demasiadas personas me necesitaban, pero me asusté. Se me había dado una segunda oportunidad en la vida y no sabía si la quería tomar. No sabía si en verdad valía la pena vivir. No sabía qué era lo que estaba mal. Sentía que todos, incluyendo a Dios, me habían abandonado. Me preguntaba si estaba loca. Entonces algo sucedió. Supe que no estaba loca. Supe, sin tomar una gota de alcohol, que había sido afectada por la enfermedad del alcoholismo de maneras tan poderosas y engañosas que me llevaría años para comprenderlas plenamente. Dejé de resistirme y empecé a acudir a reuniones para la gente afectada por el alcoholismo. No me gustaban, sentía resentimiento hacia todas esas mujercitas vivaces que abundaban ahí con caras sonrientes. Pero ahí estaba yo. Empecé a llorar, fui honesta. Y no me hice del programa de 12 pasos, sino que éste se hizo de mí. Acepté mi impotencia ante el alcoholismo de otras personas, ante los demás, ante el lío tremendo en que se había convertido mi vida. Vi lo ingobernable que era mi vida. Me sometí. Hice ondear la bandera blanca. No encontré de inmediato y para siempre la felicidad, pero empecé a vivir mi propia vida, y esa vida empezó a mejorar. Durante años me afané en recuperarme de mi codependencia, sintiéndome temerosa e incierta de hacia dónde me podría dirigir. Pero tenía fe en que estaba yendo a un lugar que era diferente de donde había estado antes. Luché y trabajé por cambiar mis conductas, el sobreproteger a los demás y el deseo de controlar y mi baja autoestima. Observé cómo me conducía dentro de mis relaciones y aprendí a comportarme de manera que me hiciera sentir menos victimizada. Aprendí a identificar qué era lo que yo quería y luego consideraba que eso era importante. Trabajé sobre la actitud de no aferrarme y de practicar el desapego. Me sumergí en mis sentimientos, especialmente en la ira, mientras nacía emocionalmente. Aprendí a terminar y a iniciar relaciones. Aprendí a divertirme. Me forcé a mí misma a hacer eso. Me llevó años. He cometido muchos errores, pero he aprendido que los errores también están bien. Aprendí a comunicarme, a reír, a llorar, a pedir ayuda. Estoy aprendiendo a reaccionar menos y a actuar más, serenamente confiada en que está bien ser quien soy. He aprendido a ser dueña de mi poder. También he aprendido que debo volver constantemente al acto de no aferrarme con soberbia a tal poder. La recuperación de la codependencia ha sido el camino más emocionante que he seguido. He aprendido que cuidar de uno mismo no es ser narcisista ni complaciente. Cuidar de mí misma es una de las cosas que puedo hacer que me ayudan a mí y a los demás también. Han mejorado mis relaciones con mi familia, con mis amigos, con otras personas y con Dios. El asunto más difícil que tuve que enfrentar durante mi recuperación fue el fin de mi matrimonio. Actualmente estoy trabajando en la más difícil lección que alguna vez haya tenido que dominar. Estoy aprendiendo cómo dejar de que los demás me amen y cómo permitir que sucedan en mi vida cosas buenas. Estoy aprendiendo cómo dejar que Dios me ame y estoy aprendiendo a amarme, a verdaderamente amarme a mí misma. Puedo ver las muchas formas en que me he pasado la vida saboteando mi intimidad con otras personas, mis relaciones y a mí misma. Estoy cambiando mis conductas. Estoy cambiando mis reglas. Los mensajes poderosos del pasado que controlan lo que hoy hago o no hago. Trabajo agresivamente con afirmaciones. Estoy contendiendo con la multitud de maneras en que he sido afectada por otra gente y sus problemas. En ocasiones eso significa rendirse a la simple aceptación de lo que es. Y estoy cambiando. Recientemente, durante una entrevista por radio, el anfitrión me preguntó si mi vida era mejor ahora. Desde luego contesté sí, pero al manejar hacia mi casa después de la entrevista me di cuenta de lo que en realidad había querido decir.
había querido decirle a él esto. Tengo muchos días buenos, tengo algunos días difíciles, pero estoy viviendo mi vida. ¿Es eso estar mejor? Por supuesto que sí es. Por primera vez en mi existencia tengo una vida por vivir. Tu historia. A lo largo de este libro compartiré contigo las historias de otras personas. Sin embargo, falta una historia importante. Esa historia es la tuya. Los programas de 12 pasos han desarrollado un formato sencillo para que cuentes tu historia. ¿Cómo te sentías? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sientes ahora? La gente que ha dejado de beber puede señalar un día en el calendario y decir, aquí, este es el día en que dejé de beber. Para nosotros no es tan fácil tomar un calendario y decir, aquí está, ese es el día en que dejé de cuidar a otras personas y empecé a cuidar de mí mismo. Pero tratemos de hacerlo. De todas maneras, ¿cuándo y cómo empezó tu recuperación? ¿Qué fue lo que te llevó a ese punto? Piensa en los cambios que has hecho y en los cambios que te han ocurrido. ¿Qué impresiones profundas has tenido? ¿Te sientes bien acerca de tu progreso? Recapitula tu trabajo de recuperación. Controla cuán conducta has luchado. Nombra la cuestión más difícil con la que te hayas tenido que enfrentar. En tu recuperación explícate tú mismo cómo la superaste. ¿Qué es lo mejor que te ha sucedido en tu recuperación? Haz una lista de las cosas sobre las que estás trabajando ahora. ¿Qué recompensas has obtenido? Di de qué manera tu vida es mejor y diferente ahora. En el capítulo anterior afirmé que la recuperación es un proceso. Dije que podemos confiar en ese proceso. Quiero que a esta idea le siga otra. No solo podemos confiar en ese proceso, sino que podemos confiar en él desde el nivel en que nos encontremos. La recuperación es un proceso curativo y espiritual. Es también un viaje que emprendemos, no un destino. Vamos por un sendero que va del abandono de uno mismo hacia la responsabilidad, el cuidado y el respeto de uno mismo. Al igual que en otros viajes, en este vamos hacia adelante. Damos rodeos, nos regresamos, nos perdemos, encontramos de nuevo nuestro camino y ocasionalmente nos detenemos a descansar. A diferencia de otros viajes, no podemos transitarlo forzando el otro pie hacia adelante. Es un cambio suave, el cual transitamos con disciplina y aceptando y celebrando el punto en que nos encontramos hoy. Donde estamos hoy es donde debemos estar. Es donde necesitamos estar para de ahí ir a donde estaremos mañana. Y ese punto en el que estamos mañana será siempre mejor que cualquiera de los que nos hayamos encontrado. Actividad. Escribe tu historia. Cuando sea el tiempo y en el lugar adecuado, comparte tu historia con alguien que sea confiable. Segundo, date palmaditas en la espalda por lo que has logrado.